Los talleres que estamos desarrollando son talleres que ha organizado, ¿cierto?, la carrera de trabajo social junto con la Universidad SEC, en el fondo. Esto es una iniciativa de la universidad que se enmarca ahora específicamente con los estudiantes de trabajo social y son talleres que tienen que ver con la entrega de herramientas o de orientaciones específicas dentro del quehacer del trabajo social, ¿ya? Entonces, por eso los talleres tienen una duración de una hora y media, talleres muy específicos, porque la idea es entregarles conceptos generales que además puedan contribuir al desarrollo académico, sobre todo de los de primer año y de otros años también, pero sobre todo el desarrollo académico y posteriormente también en el desarrollo profesional. Entonces, porque esto no me avanza, ahí sí. Entonces, bueno, hoy día estamos en el segundo de estos 3 talleres. El taller que revisaremos hoy tiene que ver con entender cómo se construye un diseño de un proyecto, pero lo más importante es, más allá de la construcción, entender su estructura, entender su lógica y cómo esto, a través de este ejercicio de lógica, llevamos finalmente a plantear objetivos e indicadores, que mi experiencia me ha mostrado que el diseño de objetivos, poder definir una verificación, un indicador de cumplimiento, por ejemplo, es complejo, ¿ya? Entonces, por eso también esta instancia. Entonces, antes de empezar, y a propósito de la experiencia de la semana pasada, les quiero pedir un favor. Déjenme buscar el chat. Les quiero pedir, por favor, si, bueno, ustedes saben que Teams tiene la lista automática, ¿ya? Yo puedo sacar la lista de quienes asistieron, pero hay veces que no están los nombres o se incorporaron con otro correo que no es el de la universidad. Entonces, si bien la semana pasada usamos la estrategia de poner en el chat, un segundo, poner en el chat quienes habían asistido, la verdad, no fue fácil poder corroborar después esa información, poder hacer los cruces, los tengo todos registrados, pero por lo mismo les quiero pasar un link en donde puedan registrar su asistencia, ¿sí? Y así también es más fácil para todos, no queda duda de que lo que se está compartiendo y el dato, que es esto, en el fondo sus nombres, correo, root y a qué programa pertenece. ¿Ya? Catalina, estoy viendo que alguien está levantando la mano. Sí, profe, es que yo no puedo acceder al chat, pero el link lo completé la primera vez o cada taller hay que completar un nuevo link. Ya. Lo que pasa es que son 2 links diferentes. El que se envía es un link para registrar inscripción. Es un link que la carrera pidió elaborar, más que nada para tener una idea de las personas que estaban interesadas en los talleres que se inscribían, ¿ya? Lo que pasa es que la semana pasada yo puedo sacar la asistencia con lo que me informa Teams, ¿ya? Y es mucho más sencillo para quienes ingresaron con la cuenta a la universidad, porque me aparece el nombre completo y el correo. Pero hay veces que aparecen invitados con siglas sin correo. Entonces lo que hicimos la semana pasada fue, ok, por favor escriban en el chat quiénes vinieron. Y fue más que nada eso, pero con la dificultad que implicaba el chat, lo que hice fue este link para poder chequear asistencia. ¿Y por qué es importante el tema de la asistencia? Porque la carrera de trabajo social ha propuesto que, habiendo asistido a los 3 talleres, se puedan certificar. Solamente con asistencia a los 3 talleres, también con un mínimo de participación, o más bien participación completa de los talleres, van a poder ser certificados. Entonces, por eso estoy pidiendo que puedan acceder a este link. Si no puedes acceder al chat, bueno, probablemente estés con tu celular, pero también está el código QR para que le puedas sacar una foto con el celular y poder acceder. Y si ya
no ingresaste con el correo de la universidad o no puedes ingresar al chat, o sea, al link, pedirle a una compañera, a un compañero que te puedan ingresar, o bien, claro, es que no puedes escribir en el chat, pedirle a un compañero que señale que tú estás presente. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Voy a escanear el código QR porque sí estoy desde el teléfono, pero Ok, con el correo de la universidad. ok. Eso. Muchas gracias. Entonces, si estás con el correo, si ingresaste con el correo USEC, yo ya te tengo presente. Ah, Esto ya. es más que Profe, nada Ok, para quienes profe. ingresan como invitados, que la semana pasada me pidieron incorporar en el chat que habían venido. profe, por acá, Jason, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jason. Bueno, yo también me inscribí a través de correo institucional, pues. Hice mis datos, todo, pero hace tiempo atrás, cuando recién mandaron el tema a los talleres, yo me inscribí a los tres. Entonces no sé si habrá que hacerlo o ya estoy inscrito. Sí, toda persona que se inscribió, tenemos sus datos en la inscripción. Eso se planteó cuando se comenzaron a difundir los talleres. Sin embargo, la carrera en este transcurso optó por certificar la asistencia a los tres talleres, es decir, quienes asistan a los tres talleres van a poder tener después un certificado. Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Como hay algunos que no ingresan con el correo de la universidad, yo no tengo cómo saber si vinieron o no. Entonces, por eso se dio esta opción del link de asistencia, que no es lo mismo que el link de inscripción. Eso es. Ah, ya, perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Ah, pero Jason, tú me apareces Ya, como invitado. No me aparece tu nombre completo, entonces probablemente no ingresaste a Teams con tu correo institucional. claro, más probable, porque la otra vez cuando nos mandaron yo me había inscrito igual a los tres, por eso. Es que la inscripción es diferente a la asistencia, Jason. Son Ah, ya. cosas Entonces habría distintas. que escanear el código como lo dijo la Sí, compañera y ya vale. mejor. Mejor o el link que les dejé en el chat. Ya, profe. Profesora, buenos días. Geraldina Buenos Cabrera por días. acá. ¿Con quién, ¿Sabes perdón? qué? Yo tenía una, porque bueno, yo me inscribí a los tres y han dado súper bien, pero en el código que envió usted, la clase anterior, ¿Ya? me entró la duda porque no estaba la No. carrera PEC Trabajo Social. Entonces, estaba Trabajo Social y decía la cantidad de años. Y nosotros se supone que estamos en el último año de convalidación, entonces no sabía si colocar segundo año o en mi último Mm, año. Entonces yo ya asumí, le puse quinto año nomás, po, ya. pero no sé si está bien. No hay problema. Como fue para la inscripción, más que nada la inscripción nos permitía ir viendo quiénes estaban interesados, de qué cursos, qué programas, etcétera. Para efectos del certificado no hay problema. Lo relevante es contar con tu nombre, con datos mínimos de identificación y ahora en el Teams con tu asistencia o a través del link con tu también asistencia o root. Así que no hay problema. Ok, gracias. De nada. Ya, vamos a comenzar entonces. Em, Como les contaba, este primero, eso quiero dejar súper en claro. Primero, esto es un taller. Es un taller que va a durar 1 hora, 20 minutos. Por lo tanto, en ningún caso este taller apunta a reemplazar de alguna manera alguna asignatura que tenga que ver con políticas públicas o con diseño y ejecución de proyectos o menos con evaluación de proyectos, ¿ya? A lo que apunta este taller está enfocado a poder entregarles a ustedes, sobre todo a los estudiantes de primer semestre, una estructura o una lógica de cómo poder plantear un proyecto o una propuesta de trabajo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué surge esta necesidad? Porque a través de los años de docencia y a través porque también estos talleres se elaboran a partir de una necesidad manifiesta que se observa de los docentes hacia los estudiantes, es que en uno de esos, lo que faltaba a lo mejor, más bien en algunas entregas de sus trabajos académicos, era una estructura, una lógica que conversara. Que si yo en un trabajo, en un proyecto, presento una introducción o una fundamentación, eh,
por supuesto que la fundamentación tiene que estar ligada a los objetivos, que los objetivos tienen que estar ligados a la metodología tiene que estar ligada a los indicadores, y así. Puede sonar bastante lógico, pero en la práctica se ha observado que hay diseños de proyectos que fallan porque no existe una estructura lógica, un orden que me permita decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a aplicar y entender la bajada. Y en segunda instancia, en este mismo proceso, vamos a detenernos en la elaboración de objetivos. Constantemente en los procesos académicos uno se encuentra como con este fantasma de decir, ¿cómo puedo diseñar un objetivo? Y ahí también es donde hemos observado faltas importantes que por eso a través de este taller queremos resaltar y entregar algunos tips, se puede decir, para poder cumplir con la función de la elaboración de objetivos y después cómo en la elaboración de estos objetivos yo voy a ir trazando también mi ruta de implementación, ¿sí? Entonces, dicho eso, cuando estamos frente a la necesidad de diseñar un proyecto, uno se pregunta, bueno, lo más importante es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Dónde podría hacerlo? Y eso primero define, ok, a grandes rasgos, yo tengo que hacer un proyecto. A lo mejor yo tengo que presentar un diseño de un proyecto para una asignatura. Perfecto, eso ya enmarca. Pero además yo puedo decir, bueno, en esta asignatura yo tengo que diseñar un proyecto dado que me dieron lineamientos sobre envejecimiento activo, sobre la política de envejecimiento activo en Chile. Entonces, frente a eso, yo voy situando en un espacio mi proyecto. Si a mí me plantean o yo trabajo en el sector de salud y tengo que elaborar un proyecto de acercamiento hacia las familias para incentivar asistencia a controles médicos, yo tengo que basarme en el contexto institucional en el que estoy, ¿cierto? Entonces, desde esa primera pregunta se va desprendiendo el sentido y el propósito de un proyecto y que además me permite a mí situar esto que yo voy a crear en un contexto. Entonces, en tema particular, dado que nosotros somos una carrera de las ciencias sociales, vamos a ser trabajadores, trabajadoras sociales, ¿cierto? Entendamos un poco cuál es la estructura y este marco que nos rige en la presentación de proyectos en su mayoría, ¿ya? Esto responde a una lógica desde la política pública, ¿bien? No todos los proyectos van a depender en un 100% desde una política pública. La política pública entrega lineamientos generales a un Estado y son los lineamientos que entrega un gobierno. Pero de repente yo puedo estar en una institución privada, puedo estar en una institución, en un, por ejemplo, departamento de bienestar y calidad de vida de funcionarios. Por lo tanto, cualquier proyecto que yo realice tiene que estar bajo el alero y la lógica de una política institucional, por ejemplo. Entonces, si yo en un sector privado voy a implementar acciones, no puedo hacerlas sin una estructura que me marque el qué hacer, porque al final eso puede generar dificultades. Primero, dificultades en que tenemos una institución que tiene una carta de navegación, su política institucional, y yo hago un proyecto que no conversa con esta política institucional. La verdad no tiene sentido. Y además, si yo voy hacia el desarrollo institucional y este proyecto que yo realizo no tributa a ninguno de los objetivos de esta política, es un proyecto sin sentido, ¿ya? Entonces, para que veamos esto como manera general, les digo, me enfoqué más en política pública, en realidad podríamos habernos evitado eso sacando pública, pero más que nada por nuestra carrera y por nuestro quehacer. Entonces, si se fijan, la política pública y un plan
podría decirse, y lo digo así porque después lo vamos a ver, está compuesto por programas. Cada programa está compuesto por proyectos. Cada proyecto está compuesto por una actividad, perdón, varias actividades. Y estas actividades dan finalmente lugar al desarrollo de tareas, ¿sí? Entonces, si observamos, esto va teniendo una estructura lógica que me permite situar el proyecto, y al situar el proyecto, a mí me permite de forma mucho más fácil saber qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuáles van a ser mis objetivos, cuáles van a ser mis actividades y tareas. Entonces, vamos a ver, como les digo, en un principio, recuerden que esto es un taller, no quiero en ningún caso reemplazar una asignatura tan relevante para nuestra profesión como es políticas públicas y como lo que tiene que ver con diseños de proyectos, programas, etcétera. ¿Ya? Esto de verdad que es una pincelada, pero nos permite entender la estructura. Entonces, yo como profesional me sitúo dentro de una política pública, ¿ya? Al momento de querer diseñar un proyecto. Pero ¿qué vamos a entender por políticas públicas? Y aquí yo tengo un texto de referencia completa de la Universidad Católica que me hizo bastante sentido a lo que definen como política pública. Señala que por políticas públicas se entienden las acciones que los gobiernos toman o no toman, porque eso también es una decisión, para lograr un determinado objetivo que tiene el carácter público, primeramente. Sea un problema a solucionar, es decir, nos enfrentamos a un problema y esta política necesita solucionarlo, o bien una oportunidad de aprovechar para también un derecho a garantizar, una política pública que esté enfocada a la garantía de derechos, que tenga que ver con una responsabilidad a exigir o una política existente a mejorar. Por lo tanto, ya partimos con la base que las políticas públicas se entienden como las acciones que los gobiernos toman. Los gobiernos toman son transitorios. Por lo tanto, dado que los gobiernos son transitorios, pero el Estado es permanente, hay políticas públicas que definen los gobiernos de turno conforme a sus decisiones políticas, que en definitiva eso tiene que ver con implementar las líneas de acción generales de un gobierno. Hay políticas públicas que trascienden a los gobiernos. Eso es verdad, porque hay políticas que tienen que ser de largo plazo. Pero es ahí donde frente a un cambio de gobierno que tiene que ver con un cambio también de visión de país, de querer ser Chile, hacen modificaciones, puede ser a niveles de programas, de proyectos o de priorización, ¿ya? Pero que se entienda que la política pública puede ser transitoria por decisiones de gobiernos, pero que también existen políticas públicas de Estado que se mantienen, como una política pública que es el acceso a educación de todo niño, niña, adolescente, porque es una política que garantiza derechos, por ejemplo. Esta definición es amplia y cubre distintos niveles de gobierno y toda la gama de acciones públicas, desde una iniciativa fundacional de política hasta una ordenanza municipal. O sea, el concepto de política engloba todo el quehacer, ¿cierto? Que tiene que ver con aquellos aspectos que van hacia lo público, ¿cierto? De carácter público. Cuando tenemos una política nacional, una política pública, hay que ya empezar a bajar, ¿cierto? Es decir, cuáles van a ser estos lineamientos de esta política que vamos a empezar a desarrollar. Por lo tanto, un plan empieza a materializar y prioriza los lineamientos de la política, ¿ya? También comienza con la definición de cuáles son los recursos que se van a utilizar para poder implementar esta política según las prioridades. En el fondo tiene el objeto de trazar el curso. La política es una declaración de lo que se quiere lograr. La política pública es un fin, pero esto, ¿cómo se va a ejecutar? A través de este plan que va a priorizar las líneas estratégicas de esta política.
Esto comienza a concretarse ya en distintos niveles lógicos a través de un programa que tiene que ver con un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios, procesos, etc. Y ya cuando estamos a nivel de programa, tiene que ver con una línea más estratégica, ¿ya? Que ya define más el cómo podemos ya pensar a implementar, cómo es que lo vamos a hacer. Hay veces que también se plantea que un programa es un conjunto de proyectos, un plan es un conjunto de programas. Es una definición un poco más simple, porque hay veces que un plan puede definir, no a través de algo que se llame programa, cuáles van a ser las líneas ya estratégicas de acción que permitan complementar la política. Voy a dar un ejemplo rápido. Seguridad pública. Concentrémonos en seguridad pública. La política pública, si bien a diferencia de otras políticas, no tenemos un documento que diga política pública de seguridad, sí tenemos legislación vigente que apunta hacia cómo poder enfrentar la seguridad en Chile. Bien, a propósito también de, bueno, ya no puedo decir cambio de gobierno reciente, pero ya lleva varios tiempo en funcionamiento, hay una priorización de política pública diferente entre el expresidente Piñera y el actual presidente Boric, ¿sí? Y esta diferencia, porque sabemos bien que responden a opciones políticas diferentes, se va traduciendo, ¿cierto?, en la implementación de planes, programas, proyectos que tienen lógicas probablemente diferentes. Por lo tanto, cuando asume el presidente Boric, se diseña un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública. El plan anterior queda obsoleto y el Plan Nacional de Seguridad Pública nuevo bajo el alero del nuevo gobierno. Y este plan, que se llama Plan Nacional de Seguridad Pública, incorpora varios programas. Entre esos el programa Fondo Nacional de Seguridad Pública, en su minuto el Red Nacional de Seguridad Pública, Barrios Protegidos, etc. Y cada uno de esos programas, para quienes han tenido la oportunidad de trabajar en municipalidad, sabe que estos programas financian proyectos que se realizan a nivel local en la ejecución del mejoramiento en seguridad pública. ¿Ya? Entonces es así como se va haciendo un poco la bajada de esta construcción y que por lo tanto para implementar un proyecto en seguridad pública no puede ser diseñado sin entender cuál es el plan nacional de seguridad pública del gobierno y del país, que rige en el país. Si yo quiero implementar políticas locales de seguridad que vayan en contra de la legislación vigente o en contra de lo que se establezca en un plan, probablemente no está dentro de una estructura que propenda hacia el cumplimiento de un objetivo. ¿Sí? Profesora, ¿Sí? mire, mi nombre es Abigail Acosta y quería hacer una consulta. Dígame. Basándonos en las políticas públicas, podríamos ponerlo en el registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque según el gobierno de turno es el puntaje y la forma de medir a la familia. El problema que han tenido todos los gobiernos, que al poner un puntaje, ellos miden lo que ingresa a la vivienda, pero no lo que egresa de la vivienda. Supongamos, dicen, esta persona tiene el 90% porque tiene una renta familiar, no personal, familiar, de 1.400.000 pesos. Perfecto, pero no se dan cuenta que hay personas enfermas, hay personas que tienen problemas, que hay gastos, y al final si usted le hace un informe largo, un L25, se da cuenta que con suerte quedan con 30.000 pesos para vivir el mes. Pero ellos al tener el 90% no pueden obtener beneficios, no pueden optar a temas municipales, que son gobiernos locales, y tampoco a temas que entregan, no sé, el subsidio o beneficio del Estado. Entonces, ese ha sido el problema de las políticas públicas de todos los gobiernos con referente a la medición de familia. Sí. Entonces, ahí yo quería ver, uno puede hacer algún tipo de, no sé, de presentación, movimiento, algún trabajo para que estas personas quienes estén en turno
pueda entender la situación y poder apoyar el día de mañana y empezar a trabajar, pero realmente con la necesidad que tiene la familia, porque las políticas públicas nacen de una necesidad del país y esas las toman a nivel de gobierno de diputados, pasa a los senadores, después pasa, se discute y después pasa a ser ley y pasa a ser política. Pero esas son las políticas, pero las públicas van según no sé, por el gobierno de turno nomás, a quién le quiere dar poner más preferencia. No sé si estoy en lo correcto o estoy media ahí, pero creo que dentro de las políticas públicas, esas son las cosas que más me afectan en este país. Mira, Abigail, yo creo que planteaste como 10 puntos en este rato. Yo creo que el análisis de un instrumento como el Registro Social de Hogares es muy relevante porque aparte de que gran parte de nosotros trabajamos con el Registro Social de Hogares y también hemos observado que es una fuente de información para decidir respecto a una familia, ¿ya? Para ordenarme un poco, tengo entendido que estratégicamente, yo lo voy a corroborar porque aquí no quiero mentir, pero estratégicamente me parece que el Registro Social de Hogares está considerado como un programa, ¿ya? Dentro de una política o está considerado como un plan o como un instrumento, ¿ya? Es que lo que pasa es que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un sistema, ¿cierto?, de registro de información social y dentro de eso se encuentra el Registro Social de Hogares, ¿sí? Tú tienes razón cuando planteas que esto puede estar relacionado con una política, porque han escuchado el concepto cuando dice es que no hay voluntad política, ¿ya? Em, Primero entender que el registro social de hogares cambia, se transforma desde la anterior ficha de protección social al registro social de hogares, si no me equivoco, el año 2016. Por lo tanto, es una política que no tiene más de 10 años de implementación y que efectivamente ha tenido variadas críticas. Una de las cosas que pasa con el registro social de hogares, para que ustedes sepan, que hemos observado es que si una familia o los miembros de una familia forman parte de un ISAPRE, automáticamente el registro social de hogares los va a dejar en el 90%, aun cuando sus ingresos sean de 200.000 pesos. Y resulta que la familia decide estar en ISAPRE porque está en un tratamiento de cáncer de uno de sus miembros. Les voy a dar como por ejemplo. Así es. Y doy fe de Sí, eso porque yo tengo casos de eso en la municipalidad, muchos. exacto. Y es una realidad. Y resulta que al estar al 90% no pueden acceder porque es un criterio que se estableció objetivo. Y es un lineamiento de política. Decir, 1 más 1 es 2 y los que tienen 2 no pueden acceder. Entonces, la gran crítica que ha tenido el registro social de hogares, sobre todo por colegas, es justamente lo que tú planteas, que es un instrumento que evalúa ingresos, pero que no evalúa egresos. Es ahí donde uno ingresa como profesional para poder hacer un diagnóstico familiar y sobre todo una evaluación socioeconómica para decir, ok, pero en realidad, la realidad de la familia es esta. Como paréntesis, el registro social de hogares tengo entendido que tiene la posibilidad de poder rectificar cierta información, poder entregar antecedentes a los profesionales de las municipalidades para solicitar una rectificación en el puntaje, pero más allá de eso, yo desconozco cuáles han sido los procesos de evaluación que ha tenido la implementación del registro social de hogares. ¿Y qué qué quiero decir con esto? Que cuando se implementa alguna iniciativa, de alguna forma hay que evaluar su proceso, su resultado o su impacto. Ya evaluaciones de impacto en Chile casi no existen, pero tenemos que hacer un proceso de evaluación. La evaluación permite la toma de decisiones, pero también la toma de decisiones tiene que ver con definiciones políticas. No hay que olvidar también que toda política pública requiere de recursos y los recursos siempre van a ser escasos. Entonces, yo, como centrándome un poco en tu pregunta, yo me comprometo a buscar en qué nivel estamos hablando del registro social de hogares. Hay que entender que depende de un ministerio, que es el desarrollo social, y voy a averiguar cuáles han sido, porque yo sé que se le han generado algunas modificaciones y que justamente se cambió
la forma de evaluación y por lo tanto cambiaron los porcentajes, no me acuerdo si fue este año o a fines del año pasado, ¿no? Y eso generó también bastante ruido a propósito de que mucha gente subió su porcentaje cuando su realidad social se mantenía tal cual. Pero efectivamente esto tiene que ver con definiciones políticas, definiciones estratégicas que toma cualquier entidad, y en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Lo único que puedo decir a partir de mi experiencia es que las modificaciones programáticas públicas no son antojadizas. De hecho, hay que trabajar mucho en justificar estas modificaciones porque además implican desarrollo presupuestario. Pero mi apreciación del registro social de hogares es que es una política que se ha implementado sin considerar lo que yo creo como profesional y probablemente tú, todos los elementos que debiera considerar para poder establecer un puntaje. Pero yo te prometo, Abigail, que voy a averiguar un poco más, ¿ya? Porque yo sé que tú lo ves en la práctica. Yo trabajo con el registro social de Profesora, hogares, Abigail Acosta, Muchas para ver el gracias, puntaje, señorita. pero más allá de eso no, ¿sí? profesora, disculpe, quería hacer como un pequeño aporte del tema. Ruth. Eh, sí, mi nombre es Ruth. Lo que sucede es que Registro Social de Hogares está tomado como un instrumento de focalización social, básicamente, y que trabaja en base a complementos. Y como usted mencionaba, se podía hacer rectificación de puntaje, sí se puede hacer, por ejemplo, cuando la persona tiene 90%, por lo mismo que mencionó, en base a que tiene ISAPRE, esa familia puede rectificar ese puntaje a través del complemento de salud entregando un certificado médico que diga que la persona tiene una enfermedad de base y de inmediatamente se va a actuar se borra la información del ISAPRE y el puntaje de esa familia baja. También, por ejemplo, ha subido mucho el puntaje en relación a las mamás que son, por ejemplo, solteras, que están con sus hijos solos y aparecen los ingresos del padre no presentes en el hogar. También pueden Sí. ellas hacer una rectificación con un documento que dice, ¿no es cierto?, que enuncia eso y que reciben una pensión o no la reciben y también les baja el puntaje a través de ese complemento. La información de los ingresos y de los gastos se está trabajando en eso y va a aparecer un complemento en donde ahora sí van a aparecer los gastos de la familia. Entonces, por ejemplo, ahora sí están habiendo ese tipo de cambios a nivel de registro social de hogares y en un tiempo más sí se van a incluir los gastos de la familia en la presentación, en su cartola y en la evaluación, digamos, de todo el proceso de puntaje de la familia. Así que Perfecto. sí se viene el ingreso de gastos. Perfecto, Ruth. Gracias por complementar la información. Yo hago como dos lecturas a propósito de lo que tú dices. En una parte de la presentación, en un futuro me refiero, en unas diapositivas más, yo planteo que hay veces que cuando se hace un diseño de un proyecto, hay veces en que pueden cambiar los objetivos o pueden cambiar algunos aspectos de este proyecto. ¿Por qué? Porque además el objetivo también de trabajar desde la implementación de políticas y programas es que uno haga evaluaciones de proceso que permitan la toma de decisiones con el fin de poder mejorar o ampliar, por ejemplo, los objetivos que responden a un programa o que responden, en este caso, a la aplicación de un instrumento, ¿sí? Ruth, yo creo que el dato que tú das es muy relevante. Como decía antes Abigail, yo me comprometía a poder averiguar, probablemente puedo tomar contacto directamente contigo, Ruth, para entender un poco más, porque si tú me dices que esto se va a incorporar, es un ejemplo de estas modificaciones y que probablemente hayan tenido que ver también con procesos de evaluación y con procesos de decisión de la implementación de la política, porque pasa a ser un instrumento de focalización, pero el instrumento de focalización nace desde qué vamos a entender por focalizar el apoyo o gestiones sociales de las familias y de los usuarios, vecinos, etcétera, conforme al registro social de hogares. Así que agradezco la información, Ruth, también agradezco a Abigail porque ese es un ejemplo también de la necesaria incorporación
de elementos que permitan evaluar y modificar la implementación de instrumentos, técnicas, proyectos, etc. Entonces, bueno, vamos a continuar para no atrasarnos después. Cuando hablamos de proyecto, estamos ya hablando de actividades concretas, interrelacionadas y que están coordinadas entre sí. Por ejemplo, acá yo les muestro que un plan puede tener varios programas y este programa puede tener varios proyectos. Por lo tanto, también estos proyectos pueden estar interrelacionados y además ya un proyecto puede tener un presupuesto propio de funcionamiento. Vamos a ir avanzando. En el caso de la actividad, ya cuando yo digo, ok, diseñé un proyecto, tengo mi proyecto diseñado, pero ¿cómo lo voy a implementar? ¿Cómo se va a ejecutar? Y cada proyecto va a tener distintas actividades y una de esas actividades va a gestionar o va a generar una tarea. Y acá me quiero detener un poco porque la tarea operacionaliza una actividad. Voy a volver. Una actividad es un medio de intervención, ¿ya? Podríamos decir que el proyecto en sí nos permite definir un objetivo general que me permita cumplir con un programa, de un plan y de una política, ¿sí? Entonces, el proyecto podríamos decir que está a un nivel de un objetivo general. Las actividades probablemente estén a un nivel de objetivos específicos y por lo tanto las tareas que se operacionalizan están ya más un nivel de verificador, de indicador, que materialice, que me permite observar si se cumplió el objetivo específico y el objetivo general. ¿Sí? Eso como introducción para después ver lo que vamos a ver después. Y acá tengo un ejemplo, ¿ya? Puede contener algún error porque me costó encontrar alguna definición como programa o como proyecto, pero el año 2015, lo que les contaba, se definió la Política Nacional de Niñez y Adolescencia con un periodo de 10 años. Y el año 2018 se estableció cuál es el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia, es decir, se construye el plan que permite implementar esta política. Este plan de acción tiene variadas líneas estratégicas y que además estas líneas estratégicas dependen de ciertas instituciones que las van a implementar. Y dentro de estas líneas estratégicas tenemos el plan de acción, baja hacia una línea proteccional, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con, por lo tanto, vulneración de derechos y, por lo tanto, la protección de la niñez y adolescencia. Y una línea estratégica base, a partir también de la nueva ley de garantías, es la implementación de un modelo de gestión, ¿ya?, de sistema de protección integral a nivel local. Y esta línea estratégica se traduce en las 12, si no me equivoco, ya implementadas a través de un piloto, oficinas local de la niñez, que vienen a reemplazar lo que nosotros anteriormente conocíamos como OPD, Oficina de Protección de Derechos. Y podemos plantear que estas oficinas locales de niñez definen dentro de este plan de acción, dentro de esta línea, dentro de esta política, no necesariamente es algo actual, ojo, sino que está definido en su diseño, por un lado gestión de casos, por otro lado terapia familiar y por otro lado gestión comunitaria. Y para lograr, por ejemplo, la gestión de casos, yo hago una serie de actividades, ¿no? Si yo quiero hacer una gestión comunitaria, yo puedo desarrollar una serie de tareas que me permitan cumplir con ese objetivo. ¿Sí? Este es un ejemplo de diseño, porque como les digo, hasta donde tengo entendido, los OLN no están desarrollando en este momento terapias, pero por lo menos es así como está diseñada la ejecución de esta política.
Entonces, Profesora, sí, buen día, por acá Ruth Sánchez. hola Ruth, Hola, profesora. Las OLN sí están trabajando bajo esas tres actividades. perfecto, Y actualmente ya muchas de ellas están tomando ya los casos que eran antes de OPD. Está haciéndose el cambio. se está haciendo el cambio, perfecto. Sí, exacto. Gracias Ruth por la información, porque, claro, tengo entendido, Ruth, que anteriormente las OPD no necesariamente trabajaban en procesos de intervención, ¿cierto? Ni de terapia. Por lo tanto, ese también es un cambio importante y por lo que entiendo ya se está implementando. ¿Tú estás trabajando en alguna OPD? No, yo trabajo en un programa de intervención especializado, que es uno de los programas ambulatorios del área proteccional Sí, de la infancia. perfecto. Y claro, OPD lo que hacía antes, o sea, lo que hace hasta el momento es una especie de taller, Sí, fortalecimiento de habilidades parentales, pero siempre desde la mirada grupal. perfecto. Y actualmente solo están recibiendo casos y haciendo despeje, considerando este tránsito de OPD a OLN. Ujú. Por lo menos acá en Colina, donde yo trabajo, el 1 de julio ya se hace el traspaso completo Completo, y deja de existir OPD. perfecto. Muchas gracias, Ruth. Por nada. Bueno, ahí también está este ejemplo. Voy a retroceder un poco. A propósito de la creación de una nueva política, de un nuevo plan, de nuevas líneas estratégicas, es que termina tomándose la decisión política, que no es partidista, ya tiene que ver con una decisión política de entender la niñez, de entender su protección de una forma diferente, razón por la que se definen estos cambios y estamos en este momento observando cómo hay una modificación que traspasa la visión que anteriormente tenían las OPD hacia unas nuevas oficinas locales de niñez, porque lo que se ha diseñado es que el trabajo que hace OPD o UOLN responde a criterios de priorización diferentes, ¿ya? Por lo tanto, para entender que no solamente responde solo a un cambio de nombre, ¿ya? Sino que también tiene que responder a un cambio de mirada, a un cambio de priorización o focalización, ¿ya? Entonces, eso, a eso quería llegar. Esto también para que lo tengan presente, que ya vimos un poco dónde se estructura, desde dónde, cuál es el marco en que se instala un proyecto, ¿ya? Para mí los ejemplos, para mí estos siempre son los ejemplos como más sencillos cuando yo digo, bueno, está la política a nivel gobierno, plan a nivel gobierno estatal, programa a nivel de una institución implementa, perdón, el plan, implementa y diseña el programa, un proyecto lo puede implementar una municipalidad y la municipalidad a través de actividades con la comunidad puede implementar el proyecto. Para mí esa ha sido como una lógica sencilla de poder entender o un ejemplo práctico. Entonces, a partir de ese marco, no quiero que olvidemos que el proceso para definir, voy a hacer un proyecto, responde también a criterios de planificación, a criterios que tienen que ver con estas 4 etapas en que yo, antes de diseñar un proyecto, primero hago un levantamiento diagnóstico, luego planifico mi proyecto, luego lo ejecuto y luego lo evalúo. Estas 4 etapas van a ser cruciales también en nuestro ejercicio profesional a propósito de que toda acción que uno tome, toda decisión que uno tome, tiene que estar basada en un diagnóstico, en una fundamentación que me permita definir cómo hacerlo, después cómo lo voy a ejecutar y posteriormente cómo lo voy a evaluar. ¿Ya? Vamos a después volver a este flujo. ¿Por qué? Primero, contarles que los puntos que vamos a revisar ahora fueron elaborados por un sociólogo, Ezequiel Anderegg, que tiene un documento que es cómo hoy
cómo diseñar proyectos sociales. Hoy se me olvidó el nombre. Yo les voy a dar la bibliografía, lamentablemente lo busqué en la biblioteca de la universidad y no está disponible. Es una edición un poco antigua, pero yo creo que tiene una estructura lógica que explica también esta estructura que yo les comentaba de plan, programa, proyecto, pero además entrega una estructura que nos orienta para tomar decisiones sobre cómo poder hacer un proyecto. Entonces, llegó el momento que ustedes como profesionales se les pide hacer un proyecto o tienen que presentar un proyecto dentro de su proceso académico. Entonces, la primera pregunta que se nos presenta es, ¿qué es lo que se quiere hacer? Esto lo vamos a ver con ejemplo. Y eso ya tiene que ver con la naturaleza misma del proyecto, con lo que engloba el proyecto en general. ¿Qué es lo que quiero hacer? Una segunda pregunta que uno se debiera plantear es, ¿por qué se quiere hacer? Sé lo que quiero hacer, pero ¿por qué? ¿Cuál es el origen y qué es lo que fundamenta que se haga este proyecto? Queremos implementar un programa, hemos visto tales aspectos que necesitamos mejorar, etc. Si yo no sé el por qué, yo jamás voy a tener claridad de cuáles van a ser mis objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere hacer? Tiene que ver con los objetivos y los propósitos. Es decir, primero entiendo por qué lo quiero hacer, lo fundamento, datos, cifras, experiencias, definiciones o decisiones políticas en su momento. ¿Y para qué? Tiene que ver con para lograr tal aspecto, es el propósito del proyecto. Necesito saber qué, por qué, para qué. ¿Cuánto se quiere hacer? Al plantearme el cuánto se quiere hacer, puedo conocer cuáles van a ser mis metas e indicadores, porque también ese cuánto se quiere hacer después me va a permitir medir si es que se cumplió o no la ejecución del proyecto. ¿Dónde se quiere hacer? Relevante. No puedo hacer un proyecto, o más bien las características de un proyecto van a depender si es que son en una comuna urbana o rural, por ejemplo, si es que voy a abarcar a todos los vecinos de una comuna o bien voy a abarcar a un grupo específico de una junta de vecinos. El dónde se quiere hacer también permite, si se fijan, todas estas preguntas van articulando el diseño del proyecto. Entonces también vas teniendo estructura lógica. Si yo defino dónde lo quiero hacer y va a ser en un espacio como un colegio, por ejemplo, yo sé que me tengo que enfocar en ese público, en ese espacio, y por lo tanto el qué quiero hacer va a tener relación con la temática que yo voy a trabajar en un colegio. Sabiendo que un colegio está compuesto por niños, niñas, adolescentes menores de 18 años, por lo tanto el qué, el cómo, va a depender también de dónde se quiere hacer y la cobertura. Que bueno, que eso también está relacionado con el punto 7, que es a quiénes va dirigido, que tiene que ver con el destinatario y los beneficiarios. Otra pregunta que yo tengo que plantear es el cómo se quiere hacer. ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Cuáles van a ser mis estrategias? ¿Cuáles van a ser mis actividades? Yo tengo claro el qué quiero hacer, el cómo, el dónde y ahora cómo lo voy a hacer. ¿Cuánto? Muy importante, sobre todo porque nos situamos en un periodo de tiempo y además porque esto significa que nosotros vamos a tener que hacer una calendarización, un cronograma o una carta Gantt, ¿cierto? ¿Quiénes los van a hacer? Tenemos que tener claro cuáles van a ser los recursos humanos que van a participar de este proyecto, con qué se va a hacer, con qué recursos materiales cuento para realizarlo, con qué se va a costear. Uy, algo tan importante que tiene que ver con, aquí dice recursos materiales, no, aquí es recursos financieros, lo voy a modificar después. ¿Con qué se va a costear? Con recursos financieros.
Y finalmente, si bien este punto no lo tiene el autor que yo les comentaba, el punto 12, yo creo que no se nos puede olvidar nunca, a propósito de los ejemplos que hablábamos, que tiene que ver con cómo medir los resultados y cómo medir el proceso. Es decir, que pregunta más bien esto, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque yo puedo definir, ¿cierto?, mis objetivos, mis estrategias, mis metas, pero si yo no evalúo, no sé si estoy logrando el objetivo y peor aún es, no hago modificaciones para que esto sí realmente se pueda cumplir, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de estos 12 puntos, dado que yo creo que a través del uso de una tablita, uno puede tomar un Excel y decir, ok, tengo que presentar un proyecto a mi profesor en tal asignatura, o tengo que presentar un proyecto en tal espacio laboral. Y uno puede listar estas preguntas y decir qué, cómo, dónde, cuándo, y al darles respuesta, les prometo que ya van a tener gran parte del proyecto avanzado, porque todo lo que ustedes han definido, de ahí van a salir objetivos, indicadores, actividades, estrategias, etc. Si no tengo claro el norte, claramente después hacer un diseño de un proyecto y ejecutarlo no va a tener sentido. Entonces, ahí se me fue uno. A propósito de estas preguntas y en este proceso de planificación, cuando yo defino qué es lo que se quiere hacer, es una pregunta que yo me puedo hacer antes y durante el diagnóstico, ¿cierto? Porque es ahí donde yo puedo determinar qué es lo que se quiere hacer, o más bien, me plantean, ¿sabes qué, Fernanda? Hay que hacer tal cosa y yo comienzo a hacer diagnóstico. Y a través de este diagnóstico puedo encontrar el origen y fundamentación, por qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer, es algo que también puedo definir entre diagnóstico y planificación, ¿no? Porque a través de los antecedentes del diagnóstico puedo definir para qué se quiere hacer, cuánto se quiere hacer, dónde se quiere hacer. Son respuestas que también yo puedo encontrar a través de la elaboración del diagnóstico y que posteriormente tengo que incorporar en mi planificación, ¿cierto? El cómo se quiere hacer, el cuándo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, con qué se va a hacer y con qué se va a costear, son preguntas que probablemente pueda responder de forma concreta y precisa en el proceso de planificación y que después voy a ver cómo se ejecuta en el proceso de ejecución, ¿cierto? Si yo armo mi proyecto, en el momento de la ejecución no es el momento en que yo tengo que definir qué es lo que se quiere hacer. O peor, que en el momento de la ejecución yo recién entienda para qué se quiere hacer, sino que esto va tributando para que también al momento de diseñar el proyecto y todo el proceso que implica tenga una estructura lógica. Y finalmente, en el proceso de evaluación, cómo medir resultados y procesos, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vamos a ver un ejemplo que va respondiendo a las preguntas que les acabo de comentar. Y no se necesita más que esto, ¿ya? Como les digo, de verdad, un listado en Excel respondiendo hacia el lado y con eso ya van a tener una estructura fundamental para poder hacer cualquier diseño. ¿Qué se quiere hacer? Aquí les voy a poner un ejemplo. Resulta que la municipalidad ha definido y ha solicitado como prioritario aumentar los niveles de bienestar integral de la comunidad. O sea, el foco tiene que ver con el bienestar integral de la comunidad. Eso es lo que ha solicitado. Aumentar niveles de bienestar integral. Chuta, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque claramente después tenemos que operacionalizar y entender qué vamos a entender por bienestar integral, qué vamos a entender por aumentar, ¿ya? Pero eso es lo que se quiere hacer. Necesitamos que se aumente los niveles de bienestar integral de la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque resulta que en esta municipalidad se implementó una evaluación de salud mental el año 2020, plena pandemia,
que levanta como resultado que los niveles de insatisfacción que presenta la comunidad son altos. Niveles de insatisfacción de vida, de bienestar, es alto, por lo que tanto se observa que la insatisfacción es algo que está presente en esta comunidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero aumentar los niveles de bienestar? ¿Por qué me preocupa que los niveles de insatisfacción sean altos? Es porque lo que se quiere hacer es promover el bienestar integral y mejorar la calidad de vida. Eso es el para qué se quiere hacer, ¿no? Y cuánto se quiere hacer, yo podría definir, ¿sabes qué? A propósito de la evaluación del año 2020 en plena pandemia, queremos aumentar el nivel de satisfacción en un 30%, por ejemplo. Un ejemplo de cuánto es lo que se quiere hacer. Yo ya sé el qué, sé por qué, para qué y cuánto es lo que se quiere hacer. Ahora, yo puedo determinar, ok, ¿dónde se quiere hacer? Bueno, esto tiene que ver con la comuna de Santiago. Ya tengo definido que es ahí, porque si yo dijera dónde se quiere hacer, bueno, la región metropolitana, bueno, esto ya tiene que ver con todas las comunas, pero yo ya tengo definido comuna de Santiago. ¿Y cómo se quiere hacer? Y hay algunas ideas. Se quieren realizar diagnósticos y caracterización de la población, por ejemplo, respecto a su sistema o su bienestar integral. ¿Cómo lo queremos mejorar? A través de propuestas de intervención. Queremos asignar recursos. Implementación, bueno, aquí está la misma idea, implementación de propuestas de intervención, por ejemplo, ¿ya? Aquí hay estrategias o actividades que podemos realizar que tributen hacia el aumento del bienestar integral de las personas. Y que es muy importante que acá, por ejemplo, no dice en específico qué es lo que hay que hacer. ¿A qué me refiero? Vamos a aumentar el nivel de bienestar integral de la población. Cuando yo digo, ¿cómo se quiere hacer? Y yo termino diciendo, vamos a hacer un taller de tal característica, yo me estoy saltando varios pasos entre medio. En este caso, si yo necesito aumentar el bienestar integral, yo digo, ok, antes de hacerlo tengo que partir diagnosticando y caracterizando a la población de la comuna de Santiago para entender cuáles son sus características, qué es lo que se espera del bienestar integral, por ejemplo, y a partir de este diagnóstico, que puede ser a través de tareas o actividades como diagnósticos participativos, encuestas online, encuentros, focus group, etcétera, poder levantar la información. Entonces, en este cómo se quiere hacer, está más bien a nivel de estrategia que después, finalmente, me permite definir la tarea específica. ¿Se entiende? ¿A quiénes va dirigido? Claro, aquí es bastante amplio, vecinos de la comuna de Santiago, pero a lo mejor esta misma encuesta de salud mental focalizó que la necesidad responde más bien a un sector específico. No lo sé. Pero hay que definir a quiénes va a ir específico. ¿Cuándo se va a hacer? Los tiempos y por lo tanto los presupuestos no son eternos. Definición, segundo semestre 2023. Entonces yo ya voy, yo ya tengo, esto tengo que hacer, a esto va mi proyecto, a esto apunta. ¿Quiénes lo van a hacer? Por ejemplo, se definió que esto lo va a hacer el equipo social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de la DIECO. Perfecto, tenemos claro que los recursos humanos están dentro de la municipalidad. ¿Con qué se va a hacer? Por ejemplo, recursos materiales. Aquí yo puedo decir, bueno, si vamos a hacer diagnósticos, etcétera, pueden ser materiales de oficina disponibles en la municipalidad, el uso de vehículos municipales, no lo sé. Pero sí podemos definir que los recursos materiales probablemente sean municipales o bien puedan ser otros que se requieran implementar. Ya, esta pregunta te puede entregar un margen. No significa que la vayamos a contestar en ese momento. ¿Con qué se va a costear? Por ejemplo, tenemos claro que este se va a costear con la partida presupuestaria número tanto del presupuesto municipal, por dar un ejemplo, del año 2023. Y finalmente, cómo medir resultados y proceso, lo que tiene que ver con la evaluación de proceso en el cumplimiento
de los indicadores y los plazos. Es decir, yo cuando defino este proyecto, defino plazos, defino indicadores, y estos tengo que ir evaluando en el proceso cómo se van cumpliendo, así también como en su resultado. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Se entiende un poco esta estructura y este ejercicio que me va a entregar una lógica para poder armar un proyecto? Bueno, ustedes cuando quieran me interrumpen. Hoy tengo la boca súper seca. Profesora, ¿podría retroceder la diapo, por fin? Dígame hasta dónde. ¿Hasta ahí? Ya. Gracias. Bueno, todo este material, la presentación va a estar ¿Puede disponible. ser la anterior igual, profesora? ¿En la Disculpe. anterior? Espérenme. Ahí. ¿Ahí? Gracias. De nada. Esta clase está siendo grabada, va a estar disponible después en YouTube, me enteré, en la plataforma. Está publicada el taller de la semana pasada, por si quieren revisarlo, sobre el uso de información que revisamos. Voy a avanzar. Ya. Esta parte es, yo digo, claro, que es entretenida, porque yo cuando entendí esto, para mí después fue mucho más fácil diseñar un objetivo. Porque tengo que reconocerlo, si no es fácil, ¿ya? Y también uno como profesional, y también da lo mismo la cantidad de años que uno tenga, cuando uno se plantea la construcción de un objetivo, plantea un desafío muy importante. Porque finalmente, para lo que yo haga, proyecto de investigación, tesis, trabajo, proyecto, para lo que yo haga, tengo que tener un objetivo. Entonces, cuando llega el momento de diseñarlo, uno dice, ok, se diseña, pero es porque después, para entender si se dio cumplimiento o no, es que ese objetivo va a ser medible. Y si yo planteo mal el objetivo, probablemente yo puedo haber hecho un muy buen trabajo, pero al momento de evaluar, puede que no sea una información positiva, porque no va a haber conversación entre el objetivo que yo planteé, entre lo que yo hice, entre lo que no se hizo, etc. Por eso, el tema de las 12 preguntas es tan relevante, porque si bien no nos detenemos, porque como les contaba, distinto será en las asignaturas de proyecto, si bien no nos detenemos en cómo hacer un informe de un proyecto, con las 12 preguntas ustedes van a tener la estructura lógica. Y espero que con esas 12 preguntas no se les escape ningún detalle, porque después, como vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que estas 12 preguntas me entregan la estructura, pero resulta que yo me vengo a encontrar con varias de estas cosas que planteé en las preguntas al momento de definir mi objetivo, mi meta, mi indicador, mi verificador, ¿ya? Entonces, ¿cómo elaborar objetivos? Esta es una definición de Hernández Sampieri, metodología de la investigación, que yo creo que yo salí hace muchos años de la universidad, pero es un libro que yo todavía uso y yo creo que voy a usar hasta el día en que me jubile, porque a mí metodológicamente me hace mucho sentido. Hernández Sampieri plantea que los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en un proceso de investigación, ¿ya? Y deben ser susceptibles de alcanzarse. Es decir, claros, susceptibles de alcanzarse, tiene que evitar dobles lecturas. O sea, ya con eso uno dice qué desafío poder hacer el diseño de un objetivo, porque además la idea es que sean específicos, o más bien concretos, no va en la línea de un objetivo específico general, sino que concreto, medible
apropiado y realista. Nada peor que plantear un objetivo que es imposible de cumplir, ¿no? Y cuando planteo objetivos de investigación, de ejecución, de intervención, tienen que ser coherentes entre sí. Yo no puedo plantear objetivos que apunten a ámbitos distintos. Pero como yo ya hice mi ejercicio de preguntas y respuestas y ya sé qué es lo que quiero hacer, dónde y cómo lo quiero hacer, yo ya tengo súper claro hacia dónde van a ir mis objetivos. Bueno, han de ser congruentes y durante el proceso pueden surgir objetivos adicionales o pueden modificarse. No le tengan miedo al momento de ejecución, porque distinto es presentarle un diseño, una propuesta de trabajo académico a una profesora para evaluación, es que hay objetivos que pueden modificarse, que pueden cambiarse, porque si yo estoy haciendo evaluaciones de proceso y me doy cuenta que a través de lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo mal, o sea, si queremos resultados diferentes, cambiemos la forma de hacer las cosas para llegar a esos resultados diferentes. Entonces, no tengan miedo a que esto pueda sufrir modificación, ¿ya? No es escrito sobre piedra. Y yo creo que después de estas 12 preguntas que les dije, yo creo que esto, el cómo redactar objetivos, es como la segunda hojita que uno tiene que tener ahí instalada. Cómo redactar objetivos para un trabajo, para una investigación. Créanme que esto es útil, ¿ya? Es muy útil porque entrega la estructura que va a permitir medir y entender qué es lo que quiero hacer. Lo primero y más importante, un objetivo siempre, siempre, pero siempre tiene que partir con un verbo, siempre. Porque el verbo es la acción que yo voy a hacer o que voy a lograr. Y además este verbo tiene que estar estipulado en infinitivo. O sea, no puedo conjugar un verbo en un objetivo, no puedo decir estudiando o aprendiendo, sino que aprender, estudiar, diseñar, escribir, planificar, todos esos son verbos en infinitivo que terminan en ar, er o ir. Primera regla, verbo en infinitivo que no está conjugado y que por lo tanto tiene que terminar en ar, er o ir. Después tengo que el verbo más el objeto, es decir, sobre el que recae el verbo, ¿ya? No estamos hablando de un sujeto u objeto como persona, claro, puede ser, pero se refiere a que yo digo planificar, estructurar, es que se me ocurren las palabras ahora, otorgar atención, evaluar, verbo, evaluar. ¿Qué voy a evaluar? El objeto, donde recae el verbo. Evaluar tal cosa. Entonces yo planteo evaluar tal cosa, el objeto. Después el indicador, que puede proponer niveles de logro, sean cuantitativos o cualitativos. Evaluar, evaluar el nivel de satisfacción de del 100% de, ¿ya? Evaluar nivel de satisfacción el 100%. No todos los objetivos pueden tener un indicador cuantitativo o cualitativo, ¿ya? No necesariamente el objetivo va a definir las cantidades. Puede que sí, puede que no, ¿ya? Porque además el objeto y el indicador pueden ser cambiables en el orden. Ya vamos a ver ejemplos después. Entonces, el indicador propone un nivel de logro. El indicador es el que te va a determinar si es que lograste el objetivo o no. Entonces, tú lo puedes definir en cantidad, puedes definir la acción concreta que después tú vas a medir, por ejemplo, el indicador, ¿ya? Entonces tenemos verbo, objeto, indicador, condición. ¿Cuál va a ser la característica que me va a dar para que yo sepa que, o que esto se puede realizar? O la característica de cumplimiento. Y finalmente el tiempo.
¿ya? No todos los objetivos llevan tiempo. Ojo, va a depender del contexto de lo que estemos haciendo, de la investigación, del proyecto, etcétera. Va a depender también de la solicitud específica de algún profesor. Podría yo estar haciendo mi tesis y definir que vamos a evaluar los niveles de satisfacción del 80% de los estudiantes que asistieron o de los padres que asistieron a taller de habilidades parentales durante junio del año 2023. Ahí hay un ejemplo de un objetivo redondito. Yo no puedo decir en mi objetivo es que me ha pasado, pero conocer apreciación de habilidades parentales. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién, por qué, cómo lo mido? Claro, partí con un objetivo, conocer, pero tengo que ir depurándolo. Les voy a dar un ejemplo acá. Un objetivo que no tiene tiempo, ¿ya? Tenemos el verbo, el objeto, el indicador y la condición. Otorgar atención especializada e interdisciplinaria que contribuya a la superación de procesos de victimización de los vecinos y vecinas de manera integral. Personalmente creo que es un objetivo que yo lo bajaría un poco más, yo trataría de concretarlo un poco más. Pero a pesar de eso tiene la estructura que yo les acabo de contar. No tiene tiempo, ya, como les decía, hay veces que los objetivos no necesariamente tienen tiempo, porque en el diseño de un proyecto uno ya tiene definido la fecha, pero no necesariamente la tiene. Entonces, en este objetivo que está acá, otorgar es el verbo, ¿cierto? Es entregar, otorgar. ¿Qué cosa? Atención especializada e interdisciplinaria. Claro, uno puede decir, bueno, ¿qué es atención especializada e interdisciplinaria? Ese es un proceso que yo voy a hacer posterior para operacionalizar esta variable. Yo tengo que definir mi diseño, en mi proyecto de investigación, qué vamos a entender por atención especializada e interdisciplinaria, ¿cierto? Porque yo lo puedo atender de una forma, la atención especializada e interdisciplinaria, por ejemplo, en salud, se entiende de una forma. Se puede entender que la atención interdisciplinaria implica las prestaciones que puede entregar médico, enfermera, matrona, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, trabajador social. Pero si estamos hablando de procesos de victimización, la atención especializada interdisciplinaria probablemente no tenga que ver con el área de salud, probablemente. Entonces yo tengo que después definir qué es esta variable. Entonces, otorgar atención especializada e interdisciplinaria que contribuya a la superación de procesos de victimización. Ese es mi indicador. Si yo logro que los vecinos superen los procesos de victimización, yo voy a estar cumpliendo mi objetivo. Al igual que lo anterior, yo tengo que definir qué voy a entender por superación de procesos de victimización, ¿ya? Este es un objetivo general, real, que existe. Si yo defino cuáles van a ser o de qué forma se entiende la superación de los procesos de victimización, voy a poder evaluarlo y tengo que definirlo. Pero yo sé que cumplí este objetivo porque este es, mi indicador. Y la condición es que sea primero los vecinos, porque si yo termino entregando este tipo de atención a otra persona, no. Y además de manera integral. Bueno, de manera integral, el proyecto va a decir qué es de manera integral. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Verbo, objeto, indicador, condición y tiempo. Bueno, que es un poco parecido al ejemplo que les di anteriormente. Generar instancias de promoción de derechos en niños, niñas y adolescentes a través de la realización de 10 capacitaciones durante el segundo semestre del 2023. Claro, yo debería poner aquí
En la comuna de tanto, también puede ser a través de la implementación de la oficina local de la niña, por ejemplo. Pero estos 5 son los elementos básicos y que de verdad va a depender del contexto en el que estemos planteando el objetivo. Si yo trabajo en un programa específico, a lo mejor yo no tengo que señalar constantemente en qué institución o quién lo va a hacer o no, sino que puedo plantearlo internamente, pero si yo voy a presentar este proyecto o programa a un tercero, a lo mejor tengo que ser más específico. Entonces, en este ejemplo, verbo generar. ¿Cuál es el objeto? ¿A qué me refiero con generar qué? Instancias de promoción de derechos. ¿Cuál va a ser mi indicador? ¿Ya? Oh, perdón. El objeto es instancias de promoción de derechos en NNA. Es que ahí no puse más el texto. En NNA. Ese es el objeto. A través de 10 capacitaciones. Ese es un indicador cuantitativo que si yo hago 10 capacitaciones, lo cumplo. Si no hice las 10, no lo cumplo. ¿Ya? Porque se supone que yo voy a generar instancias de promoción de derechos a través de estas capacitaciones. La condición son las capacitaciones y no sé por qué puse aquí talleres y tiempo, el segundo semestre del 2023. Y otra forma de poder plantear objetivos, que también puede ser de utilidad y que a veces también sirve para investigación, es, en vez de plantear verbo, objeto, indicador, condición, tiempo, otra forma, que esto a mí me gusta bastante, ya sobre todo para objetivos de intervención. Yo encuentro que es mucho más claro para objetivos de intervención y estas preguntas de acá creo yo que son más claras para objetivos de investigación. Por ejemplo, identificar es el verbo. Y aquí nos vamos a preguntar el qué. ¿Para qué y cómo lo voy a hacer? Verbo, identificar que las necesidades de la población de NNA de entre 8 y 17 años, o sea, yo ya tengo aquí, además aquí yo ya tengo mi público objetivo, ya sé cuál es mi beneficiario, ya definí que en esto no ingresan niños menores de 8 años, sino que mayores de 8 años, ¿no? En la comuna de Santiago, entonces, perdón, necesidades de la población NNA de 8 a 17 años de la comuna de Santiago, para la toma de decisiones en la implementación de la política pública a través de diagnósticos participativos. Verbo, qué, para qué, cómo. Identificar, necesidad, el qué, para qué toma decisiones y cómo diagnósticos participativos. Esa es otra forma. Espero de verdad que esto les sea de utilidad. Porque algunos ejemplos de errores reiterados que he visto a través de, a mí me tocó un tiempo hacer evaluaciones de proyecto, evaluaciones ex ante, que están enfocados en evaluar la estructura del proyecto para darle el ok para su ejecución. Entonces, yo me encontraba con objetivos así como realizar talleres. Yo digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué tipo de talleres? ¿Cómo se va a medir? Y si yo hago esta evaluación ex ante, yo tengo que ver que el objetivo esté relacionado con mi indicador, mi verificación o mi verificador o nivel de logro. Estos son ejemplos reales. Entregar orientaciones sobre inteligencia emocional. También. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Entregar mayor conocimiento a la población. ¿Conocimiento de qué? ¿Qué es mayor conocimiento? ¿A qué población? ¿Se fijan? Conocer mucho más sobre inteligencia artificial. ¿Qué es mucho más? ¿Qué es, cómo voy a medir que yo logré este objetivo, que este es un objetivo de aprendizaje para algunos estudiantes, por eso le digo que son objetivos reales, que se plantea como objetivo de aprendizaje conocer mucho más sobre inteligencia artificial. Perfecto, mucho más, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo vas a saber tú que cumpliste el objetivo? Entrega de libros académicos en la comunidad.
Perdón, me adelanté. El punto 5. Cursos de autocuidado. Claro, uno puede decir, plantee su objetivo de proyecto. ¿Cuál es el objetivo de su proyecto? Cursos de autocuidado. No entiendo. ¿Quieres realizar un curso? ¿Quieres diseñar? ¿Quieres implementar? ¿Quieres intervenir? Cursos de autocuidado. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Entrega libros académicos en la comunidad? Excel. Una vez vi un objetivo que era objetivo de aprendizaje, Excel. Cero posibilidad. No es un objetivo, o sea, es una palabra. Y de verdad que estos son errores reiterados que también en el desarrollo de docencia se han observado o que se han observado también en el desarrollo ya profesional. Aquí tenemos un objetivo general a propósito del ejemplo que vimos anteriormente, y con esto yo ya voy a ir apuntando al final del taller, porque si yo planteo mis preguntas, ¿se acuerdan que en este ejemplo se había planteado que se había observado bajos niveles de satisfacción, que se quería aumentar el bienestar de la comunidad? Entonces, uno de mis objetivos, porque un proyecto puede tener 1 o 2 objetivos generales, una investigación también, uno de mis objetivos es el de promover el bienestar de la comunidad a partir de la implementación de un modelo de intervención que contempla una etapa de diagnóstico multidimensional, diseño, asignación y ejecución de planes de intervención y su posterior seguimiento y evaluación. Aquí tenemos que el objetivo es promover el bienestar integral, donde en la comunidad y cómo, ¿ya? Entonces, si yo ya definí mi ejercicio anterior, mis preguntas, tengo mi objetivo general, plantear los objetivos específicos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo que desagregar mi objetivo general. Si yo definí, en este caso, que voy a hacer un diagnóstico multidimensional, un diseño, una asignación y ejecución de planes de intervención y posterior seguimiento y evaluación, yo con esto estoy diciendo que a través, o en el cómo, yo voy a lograr promover el bienestar de la comunidad. Entonces yo tomo esto de acá y digo, perfecto, mis objetivos específicos son diagnosticar y caracterizar el bienestar de la comunidad para que sus resultados sirvan de insumo en el diseño y priorización de intervenciones destinadas a la comunidad. Es decir, aquí el objetivo general me está diciendo que yo tengo que hacer un diagnóstico, y después viene un diseño, una asignación y una ejecución. O sea, si parto con el diagnóstico, puedo ir tomando, estoy moviendo la otra línea, si tomo un diagnóstico, puedo ir tomando decisiones respecto a estos otros puntos que vienen. Después, diseñar planes de intervención para la comunidad según variables definidas en el diagnóstico. O sea, si mi objetivo está diciendo que después del diagnóstico viene el diseño, ese es mi objetivo específico que viene después. La asignación, después de que yo diagnostiqué, diseñé planes, los voy a asignar. Voy a asignar propuestas de intervención y recursos financieros al N, que es un número X, de vecinos y vecinas priorizados según el diagnóstico y caracterización. Y si se fijan, cada objetivo específico, además de ser una línea, se puede decir temporal, o más que temporal, el cumplimiento del primero me permite el cumplimiento del segundo, y así está relacionado con el objetivo general. O sea, si algún docente les evalúa esta estructura, van a tener muy bien avanzado el diseño de sus objetivos en sus trabajos. ¿Por qué? Porque tiene coherencia, tiene lógica, coherencia interna. Si aquí me dice que tengo que ejecutar planes de intervención, probablemente, claro, esta sea una meta que yo pude haber respondido anteriormente, yo puedo decir, ejecutar en un 80% los planes de intervención diseñados para la comunidad durante el segundo semestre del 2023. ¡Qué maravilla! Yo voy a poder evaluar si es que se ejecutaron los planes de intervención porque yo dije que iba a cumplir con el 80%. Entonces yo voy a construir mis actividades, mis tareas, mis indicadores a partir de este objetivo. Yo lo voy a ir desmenuzando.
Esa es la palabra. El desmenuzar, que el desmenuzar no tiene un significado, pero es ir desgregando. Objetivo general, ok, lo voy desmenuzando, voy teniendo mis objetivos específicos y después mi objetivo específico me va a definir qué estrategia voy a hacer, qué actividad, etc. Y acá un ejemplo. ¿Se fijan? Espero que con esto se vaya entendiendo la estructura lógica, porque les prometo que es algo difícil de trabajar, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero si un proyecto, una investigación tiene estructura lógica, va a tener sentido y va a ser medible, va a ser comprobable. Y esta es una invitación a hacer estos ejercicios. Claramente hay distintas matrices. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, para la presentación de proyectos, trabaja con la matriz del marco lógico, que es también una estructura que está súper relacionado con todo lo que yo les quería, lo que les he mencionado, pero tiene una estructura distinta de poder plantearlo. Probablemente en algún proyecto municipal que ustedes quieran postular, les pueden entregar los formatos de presentación de proyecto y puede que tengan también tablas o estructuras diferentes, pero todas apuntan a lo mismo. Por ejemplo, objetivo específico, que lo que les decía de esto ir desmenuzando, haga un ejemplo de cómo ponerlo en la práctica. Diagnosticar y caracterizar, dijimos, ¿cierto? El bienestar de la comunidad para que sus resultados sirvan de insumo en el diseño y priorización de intervenciones destinadas a la comunidad. Espérenme un segundo. Ah, sí. Es que de repente pensé que era otro. Aquí está el primer objetivo específico, está acá. ¿Cómo voy a diagnosticar y caracterizar? Primero, preguntarse, ¿cómo voy a lograr ese verbo? A través de distintas estrategias voy a realizar diagnósticos, voy a hacer caracterización de la comunidad y voy a hacer un sistema de priorización. Yo digo, ok, a través de estas 3 estrategias voy a lograr cumplir con este objetivo específico. Si yo me planteo la primera estrategia, digo, ok, realización de diagnóstico, pero ¿cómo? Bueno, esto está en lenguaje como súper práctico, pero voy a realizar encuestas puerta a puerta y voy a realizar encuestas vías online. Perfecto. Entonces, si tú quieres diagnosticar, hacer un diagnóstico, vas a realizar encuestas puerta a puerta, ¿cuál va a ser mi verificador? Bueno, que las encuestas contestadas en formularios impresos están. Este puede ser mi verificador. Si los formularios impresos están contestados, puedo decir que sí se realizaron las encuestas y que eso me permitió levantar, o más bien, más que realización de diagnóstico, levantar la información para la realización del diagnóstico. Otro verificador, planillas Excel con datos recogidos a través de las encuestas online que me permiten hacer el diagnóstico, cumplir con este objetivo, para después cumplir con este. Y aquí ya tiene que ver con la práctica misma, que tiene que ver con cuál va a ser mi responsable, el director de planificación, por ejemplo, en qué fecha tienen que estar esto cumplido en octubre del 2023, y cuáles son los presupuestos o recursos asociados a esto. Pueden ser profesionales, encuestadores, medios de transporte, etc. ¿Ya? Este es un ejemplo, y si se fijan, de cómo partimos hablando de una política pública, de un plan, de un programa, de un proyecto, de las preguntas que guían mi proyecto. ¿Cómo voy a hacer objetivos? Los objetivos generales y específicos. Y cómo esos objetivos específicos me van a ir dando la indicación de cómo ir haciendo mis tareas, mis actividades, mis estrategias, etc. Y acá hay un ejemplo que yo creo que ya, para no detenernos tanto, cuando les hablaba de este ejemplo de otorgar atención especializada e interdisciplinaria que contribuye a la superación de procesos de victimización de los vecinos de manera integral, ¿cuál es el ejemplo que uno hace? El ejercicio, el de la operacionalización. ¿Qué entiendo por atención especializada e interdisciplinaria? En este caso, lo entendemos como prestaciones psicosociojurídicas. Ok,
¿Y qué son las prestaciones psicosociojurídicas? Atención de abogado, atención de psicólogo y atención de trabajador social. ¿Se fijan que voy desmenuzando? Si yo leo esto, ahora no hay duda en qué vamos a entender como atención especializada e interdisciplinaria, ¿cierto? Y por ejemplo, tenemos dos metas que cumplir. El año 2022, la meta era entregar prestaciones psicosociojurídicas a los usuarios del programa X. Si yo entregaba prestaciones psicosociojurídicas, se da por cumplido el objetivo y está el indicador. Cumplido. Pero el año 2023 lo que se planteó fue aumentar la entrega de prestaciones psicosociojurídicas de los usuarios del programa para el año 2023 respecto al año 2022. El año 2022 tuvimos como objetivo y como indicador de cumplimiento la entrega de atenciones psicosociojurídicas. 2023, este año tienes que aumentar las prestaciones respecto al año anterior. Y aquí un ejemplo, este de aquí no va, pero cuando hablamos de este objetivo de cobertura, y estoy viendo una evaluación respecto a un año anterior, yo mi indicador lo construyo en base a el año 2022-2023, ¿ya? Aquí, perdón, la meta de variación del 10%. Esto es más que nada un ejemplo porque aquí seguimos desmenuzando de que cuando yo planteo el objetivo, yo sé lo que voy a medir, cómo lo voy a medir, en qué momento lo voy a medir. Y eso finalmente va tributando a la lógica del proyecto en sí. ¿Sí? Entonces, ya para ir terminando, lo que yo les planteaba aquí es que cada una de las piezas de este puzzle tiene que ir organizado de tal forma para generar el puzzle completo. Falta una pieza y no está el puzzle completo. Pero si trabajamos desde esta lógica, desde este desarrollo, va a tener todo sentido. Y como les decía, en este taller, que es 1 hora y media, que se puede profundizar muchísimo más, por lo menos pudimos ver cómo llegamos, imagínense, desde una política pública hasta un indicador, hasta un medio de verificación. Y que todo eso tiene que estar conectado y que al final ese indicador o medio de verificación tributa finalmente a la política pública. Eso, mis estimados, estimadas.